Padre, Dios del cielo y de la tierra, santificado sea tu santo y bendito nombre. En esta hora, bendito Dios, le rogamos, Padre Santo, que bendiga este pan, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue clavado en esa cruz, que cargó nuestros pecados, bendito Dios, que al participar de este pan, Señor mi Dios, hagamos memoria de ese gran sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Gracias le damos por medio de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bendito Padre que muerto en el cielo, santificado sea tu santo y nombre. Dirigimos nuevamente a su divina presencia, Padre Santo, para pedirte que bendiga este jugo de uva, que la sangre de tu Hijo Jesucristo derramó en esa cruz, Señor, para perdonar nuestros pecados, Padre. Benditos a los hermanos que participan de él y que hagan memoria del gran sacrificio que tu Hijo hizo por cada uno de nosotros, Padre. Pues en Cristo nos pedimos todo, Señor. Amén. Amén. Bendito Padre, Dios del cielo y de la tierra, en esta hora, bendito Dios, le rogamos, Padre Santísimo, que bendiga esta ofrenda que será levantada en esta tarde, Señor mi Dios. Que bendigas a tus hijos que la pondrán delante de ti, Señor mi Dios. Multiplícales, bendíceles, Señor mi Dios. Y bendíceles también, Padre Santísimo, a aquellos que la ministran, que todo sea conforme a tu santa y bendita voluntad. Gracias le damos por medio de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén.
terminando lo que es el panorama de la Biblia, ¿verdad? Y estamos viendo en especial cada libro de la Biblia, temas centrales que nos ayudan a entender cosas importantes, ¿verdad? Cómo estar preparados para algo que debemos estar haciendo día con día y saber, ¿verdad? Que en cualquier momento podemos perder la vida, ¿verdad? En la mañana mencionaba el hermano, ya casi estamos terminando el año, pero quién sabe cuántos van a pasarlo. Y después saliendo llega un mensaje donde tristemente una balacera dentro de la iglesia de Cristo, ¿verdad? En el área de Fort Worth, en el pueblito de White Settlement. Mientras los hermanos estaban participando de la cena del Señor, se levanta este hombre y balacea. Hay 2 muertos hasta ahorita y un herido. Gracias a Dios uno de los hermanos, ¿verdad? Se mira mal en veces en la opinión de muchos hermanos, pero tenía permiso para portar arma y pudo ¿verdad? Llevar a cabo ahí lo que necesitaba hacer y tristemente, ¿verdad? Pues fue menos los muertos que hubo allí, ¿verdad? Pero, como les digo, hay que estar listos, no sabe uno en qué momento puede uno perder la vida y la ventaja de todo, ¿verdad? Como platicando con los hermanos, ojalá estas personas que perdieron la vida estaban bien delante de Dios y qué bonito es morir, ¿verdad? Sirviendo al Señor, ¿verdad? Es algo que necesitamos pensar mucho, hermanos. El crimen está difícil y tenemos que estar listos, ¿verdad? Listos en ese aspecto. Bueno, Jonás, el libro de Jonás nos ayuda a entender grandes cosas. En primer lugar, él es el autor. Su nombre quiere decir paloma, ¿verdad? Paloma es lo que quiere decir su nombre. Tema central, el que escogí yo, ¿verdad? La salvación es de Jehová. ¿Y por qué la salvación es de Jehová? Bueno, los que conocemos la historia sabemos que es un pueblo que no era nación de ¿quién? De Dios, ¿verdad? En el sentido, en cuestión de genealogía. Era un pueblo que no merecía, ¿verdad? Ni que Dios lo mirara. No merecía ni que Dios le pusiera atención. No merecía ni que Dios, pero aún así vemos nosotros que Dios nos enseña y nos da una gran lección y en primer lugar se la da a Jonás. Jonás, ¿verdad? Cuando él recibe este mandamiento de parte de Jehová, ¿él qué hace? Rapidito agarró sus maletas y ganó para allá, para Nínive. No, ¿verdad? Él lo que hizo, su pensamiento es, no merecen el perdón, no merecen recibir salvación. ¿Por qué? Porque es un pueblo que no es parte de Dios. Es un pueblo, ¿verdad?, que no merece recibir la salvación de Jehová. Jonás sabía, ¿verdad? Y por eso es que la lección es aquí, la lección de este libro, es que la salvación le pertenece a Dios, ¿verdad? Es de Jehová. Tal vez nosotros pensemos, estas personas no merecen el perdón de Dios. Tal vez nosotros pensemos, esta gente no merece ser salva, ¿verdad? Pero todos merecemos ser salvos, todos merecemos, ¿verdad?, recibir el perdón de parte de Dios. Tal vez podemos ver el crimen en diferentes lugares, como en México, Nigeria, Brasil, África, aún aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Y podemos decir, esas personas no merecen que Dios los perdone. Bueno, tal vez podemos pensar así como Jonás, pero nos damos cuenta con este libro de que no depende de nosotros, ¿verdad? Depende de Dios la salvación, pero hay que hacer algo. Es importante esto. El lugar fue Nínive, ¿verdad? Era el ejemplo perfecto de lo que era una abominación para los judíos. Y sabemos que fueron una abominación. Y seguimos siendo una abominación para los judíos. Los que aún quedan, ¿verdad? Ahí entre los judíos, ellos piensan que nosotros seguimos siendo una abominación. Pero vemos nosotros, ¿verdad? Para que entendamos la gran misericordia de Dios. Reino que profetizó fue Asiria. Es importante entonces. El versículo clave, tengo el capítulo 2, versículos 7 al 9, si a mí me gusta leerlos. Versículo clave, capítulo 2, versículos 7 al 9. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Vemos nosotros que tuvo que llegar Jonás a un punto en el cual él ya sabía que se iba a acabar su vida. Pero hasta ese punto yo me pongo a pensar, ¿verdad? Y vemos la historia y conocemos la historia y me pongo a pensar cómo Jonás era tanto su orgullo que aún estaba, ¿verdad? Vio el mar como se puso, él mismo le dice, por mí está así el mar, por mí es que está todo esto así. Tírenme, ¿verdad?, el agua y todo se va a calmar. Él sabía, pero y aún seguía su orgullo. Él puede haber dicho, ¿saben qué?
Mejor, ¿sabes qué? Regresen la barca, ¿verdad? Vámonos de nuevo para atrás y vayan y déjenme allá para ir a hacer la misión que Dios me pidió hacer. Y créanme que Dios hubiera parado, hubiera calmado las aguas. Pero ¿qué dice Jonás? No, era el orgullo. ¿Prefería qué? Morir. Él prefería morir que ver que una nación tan abominable recibiera la salvación. Y vemos nosotros, ¿verdad? Que llega al punto donde Jonás llega y dice, hey, es que no depende de mí. No depende de mí si Dios va a salvar a alguien. Jonás tal vez dijo, hey, a lo mejor yo me muero ahorita y Dios va a enviar a alguien más. La misión se va a cumplir, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que entender nosotros como iglesia. Tenemos que entender como cristianos. No depende de nosotros quién y quién nos va a salvarse. Eso es importante. Por eso este versículo me gusta. Cuando mi alma desfallecía en mí, ya sabía, ya entendía, ¿verdad? Y hay veces que tristemente hay hermandad, ¿verdad? Que duran con un rencor toda su vida hacia un hermano, hacia una persona. Y ya cuando llegan al momento de agonía, se dan cuenta de que nada les sirvió ese rencor. Nada les sirvió guardar tanto odio. Nada les sirvió tener ese sentimiento por mucho tiempo. Al final se ponen a pensar los hermanos, a lo mejor yo voy a morir, ni el cielo voy a recibir, y a lo mejor esta persona va a ser salva. Y es algo interesante. Y conocí a un hermano, ¿verdad?, que hizo mucho daño aquí en el área de Texas, ¿verdad? No les voy a decir el pueblo porque a lo mejor lo pueden conocer. Pero hizo mucho daño a la iglesia. A muchos hermanos, ¿verdad? Junta de varones, junta de predicadores, le sacaba la pistola. Era muy bravo, el predicador, ¿verdad? Hizo mucho daño y en el momento de agonía, el hermano gritaba, traigan a esta persona, traigan a esta persona. Él pensaba que solamente, ¿verdad?, pidiéndole perdón a las personas era la manera que él iba a recibir la salvación. Se dio cuenta que de nada le sirvió tener ese orgullo, tener ese rencor, tener esa soberbia, ¿verdad? Bueno, Jonás se dio cuenta. Y llega un punto donde nos damos cuenta que de nada sirve estar enojados con Dios. De nada sirve estar enojados con Dios. Llega un momento donde Dios te va a hacer entender. Y qué bueno que tuvo oportunidad Jonás de rectificar su vida. Y qué bueno que hay hermanos que pueden rectificar su vida, ¿verdad? En una tragedia, en algo. Pero hay personas que no pueden rectificar su vida, mueren. Y ya no hay oportunidad. Entonces es importante entonces ver estos ejemplos. Capítulo 4, versículo 2 es otro texto que, ¿verdad?, clave para mí. Dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová. Fíjense la pregunta que hace Jonás. ¿No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. En otras palabras, Jonás quería que Dios destruyera. Y hay veces que sentimos igual nosotros, ¿verdad? Cuando alguien hace daño, cuando alguien, ¿cómo no cae un rayo, verdad?, y lo consume a esta persona, ¿verdad? Cuando vemos tragedias así, escuchamos cosas que pasan o que algo que le pasa a un familiar y sentimos estos sentimientos. Bueno, este sentimiento también lo tuvo Jonás. Pero Jonás ora a Dios y dice, oye, estaba aún enojado Jonás, él sabía. Entonces es importante entonces reconocer, capítulo clave es el 3. Bueno, nos demuestra que la salvación que Dios ha proveído desde el principio ha sido para toda la humanidad. Y es algo interesante, ¿verdad? Si ustedes recuerdan allá en Hechos capítulo 10, Pedro también tenía la misma duda. Si ustedes recuerdan aquí, se le da una encomienda grande a Pedro, ¿verdad? En Hechos capítulo 10 existía este hombre, Cornelio, un hombre que era, dice allí, era de Cesarea, llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, versículo 1, ahora versículo 2. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, noten ustedes, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Qué le pediría a Dios? Yo creo que siempre le pedía al Señor bien, ¿verdad? Él a lo mejor él sabía que no era parte de la nación de Dios, sabía que no merecía el perdón de Dios, pero aún así oraba y pedía. Bueno, dice, este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios.
Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y cuando viene la encomienda a Pedro, Pedro arrancó de volada, ¿verdad? También. ¿Verdad que no? ¿Qué fue la expresión de Pedro? ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Estás leyendo volada, ¿no? ¿Sí se acuerdan de la historia o no? Nada de cosa inmunda. Nada de inmunda entró a mi boca. ¿Verdad? ¿Cómo voy a pisar yo en un lugar así? Hablando de la casa, y fíjense la descripción de Cornelio y su casa. No era una casa, no era una cantina, ¿verdad? No era una cantina, no era un lugar que no te puedo decir, no me dice de tiro vive Satanás. No, era una casa, pues da las descripciones Lucas, ¿verdad? Que era una persona, él y toda su casa, era un lugar que tenía temor a Dios, tenía temor a Jehová. Y aún así Pedro dice, ¿cómo voy a entrar a ese lugar inmundo? No lo va a hacer. Entonces Dios tiene que enviarle un ejemplo, ¿verdad que sí? Y eso es de la comida. Y una cosa inmunda ha entrado en mi cuerpo. ¿Cómo se limitaba Pedro, verdad? ¿Cómo consideraban a los gentiles? Bueno, vemos nosotros, ¿verdad? Que esa presión también la tuvo Jonás. Y tenemos que darnos cuenta, y por eso son los versículos claves en el capítulo 4, versículo 2, ¿verdad? El capítulo clave, el 3, porque vemos nosotros que Dios tenía un pensamiento para nosotros. Si vamos allá en Juan, capítulo, noten ustedes el capítulo 10. Recuerdan, Cristo lo dijo, y aunque Cristo lo había dicho, Pedro no lo entendía, y no lo entendió hasta que vio el Espíritu derramarse sobre la casa de Cornelio, ¿verdad? Sobre los hombres que estaban allí. Y noten ahí en el versículo 16, ¿qué dice Jesús? Capítulo 10, versículo 16 de Juan. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Noten ustedes, ¿cuándo se iba a completar un rebaño? ¿De acuerdo a Jesús? ¿Cuándo se iba a hacer? Cuando se juntaran, ¿qué naciones? ¿Verdad? Los judíos y los gentiles. Y Pablo se lo recuerda a los gentiles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque llegó un punto como que los gentiles empezaron a sentir más que los judíos, y Pablo les dice, espérense tantito, vamos allá a Efesios. Noten ustedes. Esto es algo para que entendamos nosotros, ¿verdad? Que tanto los judíos no querían dar salvación a los gentiles, y después llegaron los gentiles, recibieron salvación y se sentían más grandes que los judíos. Bueno, le dice Pablo, no. Recuerden de dónde vinieron, capítulo 2. Recuerden ahí en el versículo 11. Necesitamos recordar algo, y eso es lo que Pablo le está diciendo a los hermanos en Éfeso. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Tenemos que recordar también de dónde venimos. ¿Por qué es necesario recordar de dónde venimos? ¿Por qué creen ustedes? Para que uno no se jacte, hermano. ¿Qué le pasó a Nínive después de años después? Fue destruido, ¿verdad? Como quiera. En ese momento, el capítulo clave dice que no, ¿verdad? Se arrepintieron todos. Pero ¿qué pasó en el tiempo futuro? ¿Se sintieron grandes? ¿Y qué sucede? ¡Bum! Viene muerte. Bueno, Pablo le dice lo mismo a los hermanos en Éfeso. Y en la aplicación a nosotros es lo mismo. O sea, no te sientas grande porque ya obedeciste el Evangelio. No te sientas seguro porque ya eres parte de la iglesia. Preocúpate. Preocúpate, ¿por qué? Por trabajar, por hacer, por mantenerte activo. ¿Por qué? Porque eso es lo único que te va a dar la salvación. Hay muchos hermanos que llegan, se bautizan, después se van y andan en el mundo y dicen ellos, ¿verdad? Bueno, pues yo soy bautizado, yo soy parte del rebaño. No, eso no te hace parte del rebaño. Cristo lo dijo, ¿verdad? Va a haber un rebaño. ¿Cuál es ese rebaño? Los que andan de acuerdo a ¿qué? A la voluntad de Dios. Por eso Pablo le dice a los hermanos en Colosa, fíjense, allá en Colosenses capítulo 3. Entonces, es algo que tenemos que aprender nosotros, ¿verdad? Y entender lo que Pablo le está enseñando a los hermanos para que nosotros también entendamos. ¿Qué dice en el capítulo 3, versículo 1? Si puedes haber resucitado con Cristo, buscar los pueblos de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahí está. ¿Está simple o no? ¿Está fácil o no?
¿Dónde tenemos que estar entonces? Por eso digo, qué bueno que ojalá, ¿verdad? Son nuestras oraciones de que estas personas que murieron dentro de la iglesia, sirviendo al Señor en el momento de participar en la cena del Señor, ellos hayan estado pensando realmente en el cuerpo de Cristo. Porque cuántas veces estamos, ¿verdad?, orando, nuestra mente no está allí. ¿Verdad que no? Sucede. Estamos orando por la cena del Señor y se mira, hermanos, ahí la foto donde están todos agachados, como que estaban orando apenas. Imagínense morir en ese momento que tu pensamiento haya estado no en lo que Jesús hizo por ti. Por eso dice claramente Pablo, busquen las cosas de arriba. Porque no sabe uno. Necesita uno estar preparado, estar listo. Y esto, por eso el capítulo 3 es el capítulo clave para mí, porque el rey se dio cuenta de la gran necesidad que tenían de ¿qué? De alabar a Dios. O sea, se dio cuenta que si no alababan a Dios, lo único que les esperaba era que en 40 días, ¿qué? Nínive iba a ser. Sí. Entonces tenemos que poner atención a estas cosas. Palabra clave es arrepentimiento, buscar el corazón de la humanidad arrepentido y buscando a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué buscar el corazón? Hay muchas personas que realmente están buscando a Dios, hermano. Hay mucha gente en el mundo que está buscando a Dios, bastante gente. Y no necesita uno acercarse a estas fechas. Créanme que se da uno cuenta de cómo la gente, ¿verdad?, en sus pláticas quieren saber, ¿verdad?, cómo llegar a Dios. Simplemente, ¿verdad?, que tristemente no hay muchos valientes que quieren realmente guiar. Preferimos hacer como Jonás, huir de la situación, ¿verdad? Decir, no, tú no mereces. Hacernos a un lado, voltearnos hacia atrás, darles la espalda, ¿verdad? Bueno, cachorro, está un señor anda afuera. Ya tiene rato caminando y lo estoy viendo y no sé si estará esperando ahí. Y tenemos que pensar, hermanos, pensar en estas cosas y ver estas cosas y saber realmente lo que estamos haciendo. Se me fue el pensamiento, ¿no? Sí. Dispensen, ¿verdad? Y tenemos que buscar lo que Dios quiere para nosotros. Y por eso digo, a veces les damos la espalda a nosotros mismos, ¿verdad?, a la gente. Y tenemos que tener cuidado con este aspecto. ¿Por qué? Porque no debemos darle la espalda. Si vemos una oportunidad de enseñar, una oportunidad de decirles algo de Dios, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo, no importa cuál sea la oportunidad. Lo que usted le diga, por más simple, dígaselo a esa persona. Porque es necesario. Están buscando a Dios. Dios te lo puso allí con ese propósito. Y en veces nosotros hacemos lo que Jonás. Preferimos mejor retirarnos, ¿verdad? Por miedo a no saber qué contestar, ¿no? Lo que puedas decirle a esa persona es importante, es necesario. Pero es necesario que no seamos como Jonás. Bosquejo, ¿verdad? Capítulo 1, Jonás está corriendo de Dios, ¿verdad? Se está alejando. Es el capítulo 1. Capítulo 2 nos da la enseñanza, ¿verdad? Jonás corre hacia Dios. Se da cuenta que lo único que puede hacer es venir a Dios, ¿verdad? Y Él es el único que le podía salvar de esa situación. Es el único que le podía dar la salvación en ese momento. Capítulo 3, ¿verdad? Jonás estaba corriendo con Dios, ¿verdad? Iba con Dios a la mano. Y en el capítulo 4, tristemente volvemos a ver a Jonás con su soberbia, ¿verdad? Corriendo contra Dios, o en contra de Dios, ¿verdad? Y hay veces que nos sucede a nosotros, igual. Por eso les digo, muchas veces no nos ponemos a ver, pero hay grandes hombres que nos ayudan a entender en veces las actitudes que tomamos nosotros. A veces que corremos de Dios, no queremos nada con Dios, nos pasa algo en la vida, regresamos a Dios, ¿verdad? Estamos con Dios y llega a pasar algo y nos enojamos con Dios, ¿verdad? Entonces, Jonás nos enseña que no debemos hacer ese tipo de hermanos, ese tipo de cristianismo, ese tipo de discípulos, ¿no? Al contrario, tenemos que siempre mantenernos con Dios, acercándonos a Dios y buscando a Dios, ¿verdad? Porque es importante estas cosas. Por eso el capítulo 1 y capítulo 2 es la primera comisión de Jonás, capítulo 3, capítulo 4 la segunda comisión de Jonás, ¿verdad? Entonces es importante entonces ver estas cosas y verlas de la manera que Dios las pone para nosotros. Entonces Jonás es el profeta más conocido entre la iglesia.
Y sabemos por qué es el más conocido, ¿verdad? Porque desde los niños hasta los adultos se predica constantemente acerca de quién. Tristemente, ¿verdad? Muchos predican de la ballena, ¿verdad? Pero no fue una ballena, fue un gran pez. Es Jonás, ¿verdad? Y un gran pez. Pero muchos dicen Jonás y la ballena. No es una ballena, fue un gran pez simplemente. Entonces, lo conocen. Tú hablas de Jonás y cualquier niño, cualquier joven rápidamente se puede relacionar. ¿Por qué? Porque ha escuchado. Por eso muchos, ¿verdad?, escriben y dicen que es uno de los más conocidos. Es importante poder identificar la misión de Jonás y ver cómo Dios usa también a aquellos que no quieren estar de acuerdo con Él. Y tenemos que entender, ¿verdad?, lo que el profeta Jonás era una persona real y no nada más una historia o una parábola. Tristemente hay escritores ateos, hermanos que realmente se retiraron de la iglesia de Cristo, personas que han crecido en una denominación que dicen que lo que a Jonás le pasó es un cuento de hadas, ¿verdad? Y lo relacionan con este personaje de Pinocchio, ¿verdad? Y dicen que de ahí sale todo. Bueno, pues no, fue una historia real. Fue una historia real y tenemos que tener la seguridad, ¿verdad?, de que es algo que puede suceder y Dios tiene el control. ¿Y por qué dicen que es una historia? Bueno, una por Jonás en el pez, otra porque Nínive fue salvo, ¿verdad? Se les hace ilógico, ¿verdad?, que la nación gentil fuera salva de parte de Dios en lugar de destruida. Bueno, vemos nosotros, ¿verdad?, que fue algo real y tenemos que entenderlo de esta manera. Vemos el carácter de Jonás, de cómo él, en lugar de querer que esta nación recibiera la salvación, prefería que Dios los destruyera por toda la corrupción que existía entre ellos. Y muchos relacionan a Jonás que es de la línea de la sangre de Pedro, ¿verdad? Y dicen que por eso Pedro era también bien bravo, el apóstol Pedro. Eso no estoy seguro, ¿verdad? Es simplemente una cosa que mencionan. Pero me pongo a pensar, me acuerdo de Pedro, ¿verdad?, cuando fueron a arrestar a Jesús. ¿Qué hizo lo que hizo Pedro? Rápido, ¿verdad? Era bien bravo, quería desde volada. Me cansó, ¿verdad?, cortarle la oreja a Marco. Entonces tenemos que ver nosotros, ¿verdad?, estas cosas. Y Cristo le dice también en ese momento, no es la manera, ¿verdad? Cristo quería salvación. No quería destruir al mundo, sino darle salvación, ¿verdad? Eso es importante. Los asirios habían sido personas muy crueles que no demostraban misericordia en contra de sus enemigos. Y Jonás los quería fuera del mapa. Y por eso es que nosotros tenemos que recordar, como Lucas capítulo 19, fíjense lo que Jesús nos menciona allí. Lucas capítulo 19, y es algo importante. ¿Por qué? Porque en Lucas nos menciona, y lo vamos a ver más adelante, pero nos enseña acerca de la humanidad de Jesús. ¿Qué dice el versículo 9? Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Y el 10? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿De quién estaba hablando en el versículo 9? ¿Se acuerdan? Otro personaje bien conocido, ¿verdad? Zaqueo, ¿verdad? Todos decían, él no merece ser salvo. ¿Cómo es que Jesús, ¿verdad?, está allí con él? Bueno, Cristo les dice claramente, ¿verdad? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Bueno, ahí lo vemos claramente. Es importante entonces. Por eso Cristo, ¿verdad?, también allá en Juan capítulo 15 dice claramente, ¿verdad? Yo soy la vid, pero notemos cómo menciona aquí Jesús, ¿verdad? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí, dice, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vuelve a rectificar Jesús. Vosotros los pámpanos, dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, noten ustedes, algunas cosas puedes hacer. ¿Verdad que no dice eso Jesús? Dice, nada puedes hacer. Separado de mí, nada puedes hacer.
Tal vez piensas que te está yendo bien. Hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte, ¿verdad? Puedes pensar que está yéndote bien, pero Cristo lo está diciendo bien claro. Sin mí nada puedes hacer. Y esto es lo que Jonás se tuvo que dar cuenta. Sin Dios, nada podemos hacer. Es importante entonces. Es importante y necesario entonces que veamos estas cosas que nos enseña. Lo interesante es que el libro no solamente demuestra la gracia de Dios sobre una nación, sino también a favor de Jonás. No nomás fue hacia la nación. Dios pudo haberlo destruido. En el momento en que Jonás decidió no ir, pudo haber acabado con su vida y haber enviado a alguien más. Pero Dios quería que Jonás entendiera una lección bien importante. Y esa lección nuevamente, que la salvación es de Jehová. No es de nosotros. No es de nosotros. ¿Quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo? ¿Verdad? Y es importante entonces que veamos estas cosas. Entonces, ¿para qué ser orgullosos como Jonás? ¿Para qué ser soberbios como Jonás? ¿Para qué vivir una vida entera luchando, verdad, en contra de Dios? Mejor hay que entregarse. ¿Recuerdan quién se le dijo eso también? A Saulo de Tarso, ¿verdad? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿De qué te sirve estar luchando? Y a veces hay muchos cristianos, hermanos, que dice uno, wow, ¿verdad? ¿Cómo viven siempre queriendo hacer daño a la iglesia? Y luchan y tratan de una manera u otra hacer daño a la iglesia. Y uno, ¿por qué? Bueno, porque no se han dado cuenta que el daño no lo está haciendo a la iglesia. El daño solamente se lo está haciendo a quién? A él mismo. O a ella misma, ¿verdad? Pues tenemos que tener cuidado. Tenemos que pensar en este personaje Jonás y entender, ¿verdad?, que nada ganamos con enojarnos con Dios, ¿verdad? Y yo siempre lo he dicho, una tragedia o te acerca más a Dios o te aleja más de Dios. Y lo hemos visto, ¿verdad que sí? Cómo es que en vez de las tragedias ayudan a la gente a venir a Dios y se entregan de todo corazón y lo hacen bien hermoso, ¿verdad? Pero a veces que vemos una tragedia y ¿qué hace la gente? Nunca más quieren ni que se mencione el nombre de Dios. Pues es importante entonces, ¿qué lado quieres estar? Entonces hay que ayudar, hay que ver estas cosas. Una de las grandes verdades que enfatiza este libro es que Dios usa a personas que no quieren ser usadas por Él. Dios los va a usar. Tal vez usted no quiere ser usado por Dios, pero Dios te va a usar para que el hombre conozca su palabra. Dios te va a usar. Y es importante esto. Jonás fue prácticamente llevado a Nínive en contra de su voluntad, pero su mensaje logró tocar una cuerda que hizo lo que los asirios respondieran y buscaran el arrepentimiento. Entonces ahí está la clave, ¿verdad? A lo mejor algo que usted le diga a una persona puede resonar fuerte en su oído, ¿verdad? Y puede hacer un cambio. Simplemente en decirle, te invito a la iglesia. Todo. Puede ser eso lo que va a cambiar la vida de él. Pues ahí está la clave, ¿verdad? Es importante. El libro de Jonás se enfoca en dos partes. Y que bueno, tenemos media hora. Después de preguntar. Primeramente en la comisión de Jonás, segundo en la segunda comisión de Jonás, ¿verdad? Dos partes. Nos describe la desobediencia de Jonás y bueno, simplemente explico lo que ya expliqué. Vemos también cómo Jonás tuvo que vivir esto para entender que no depende de él y recapacita y ora a Dios desde el pez, dice, y Dios le bendice dándole la libertad al permitirle que saliera del vientre del pez. Entonces es importante, hermanos, necesitamos buscar a Dios, ¿verdad? Grandes hombres han sido destruidos y tienen que entender, vemos Judas, otra persona que reconoció que lo que había hecho estaba mal, ¿verdad que sí? Pero ¿cuál fue la decisión de Judas? ¿Cuál fue? Alejarse de Dios eternamente. En lugar, yo estoy casi seguro que si Judas hubiera orado a Dios y le hubiera dicho, Padre, perdóname por haber entregado a tu hijo, ayúdame a rectificar mi vida, ¿verdad? Dios le hubiera dicho verdad fácilmente. Hubiera sido un gran hombre Judas tal vez. No hubiera sido recordado como lo recordamos hoy. Pero él prefirió mejor acabar con su vida, con su relación con Dios.
Entonces tenemos que tener, ¿verdad? Los ejemplos que tenemos aquí en nuestra Biblia es para que entendamos. Veamos otro ejemplo allá en Romanos. Nunca tengamos la seguridad o pensemos que estamos tan seguros, ¿verdad?, en lo que tenemos. ¿Por qué? Bueno, porque nos debemos ver estas cosas. Déjenme la cita exacta, se me olvidó, pero es en Romanos, no te les digo bien, ya lo tengo apuntado para este lado. Es Romanos capítulo 11. Y es algo que les explica Pablo también a los hermanos en Roma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos pensaban, ¿verdad?, que ya nada los podía separar del amor de Dios, ¿verdad? Ya nada me puede retirar del amor de Dios. Se sentían grandes porque habían muchos judíos, ya no eran parte del rebaño y ellos eran parte del rebaño. Bueno, Pablo les enseña y dice aquí en el versículo 11, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen. Dice, en ninguna manera, dice, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Dice, y si tu transgresión es la riqueza del mundo y su defección, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, dice Pablo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también son las ramas. Y lo da la explicación Pablo. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, dice, no te jactes contra las ramas. Dice, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, dice Pablo. Por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. ¿Por qué? Porque así como quitó Dios a los judíos, ¿qué le está diciendo Pablo? También te puede quitar a ti. En otras palabras, la salvación depende de quién? De Jehová, de Dios. Y por eso en el versículo 21 dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Dice, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Cuál es la condición entonces? Perseverancia, ¿verdad? Permanecer, seguir adelante. Entonces es algo que tenemos que entender, ¿verdad? Los judíos fueron quitados, sí. Nosotros fuimos injertados a favor de ellos, pero también dice Pablo, ten cuidado, ¿verdad? Nunca te sientas que ya la tienes hecha. ¿Se acuerdan? Pablo también lo mencionaba y lo vimos el otro día, que es en Filipenses, donde Pablo menciona, ¿verdad?, que él prosigue a la meta, dice ya en el capítulo 3. Noten el versículo 12, y dice Pablo claramente, y es el apóstol Pablo, ¿verdad? Y yo de compararnos, ¿verdad? Compararnos con Pablo, y dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya. Y fue el que le escribió a Timoteo diciéndole, ¿verdad? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Tenía una seguridad lo que él había hecho. Pero dice aquí, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Y por eso da consejo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Y cuál debe ser nuestro pensamiento entonces? Que siempre tenemos que estar, ¿qué? Alertas. Alertas. ¿Por qué? Porque no sabe uno. No sabe uno en qué momento puede uno perder la salvación. En un instante, hermano, podemos perder la salvación.
sirve 20, 10, 15, 8, los años que tenga de bautizado, de servicio a Dios. De nada va a servir si en el momento que usted encuentra la muerte no está donde debe de estar. ¿Se imaginan que estas personas que murieron dentro de la congregación hubieran muerto en otro lugar, menos en el lugar donde murieron? Va a pensarse, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Eso recuerde para cuando sea domingo en la mañana y usted esté en su casa en lugar de en la iglesia. Sea el domingo en la tarde y usted esté en su casa en lugar de la iglesia o el miércoles. Recuerde esto. La muerte lo puede alcanzar. ¿Dónde te va a alcanzar? ¿En qué lugar? ¿Dónde estás? Pues ahí está la clave, ¿verdad? Entonces es importante lo que Jonás nos enseña, tanto la misericordia que tuvo Dios con Jonás, como la misericordia que tuvo con Nínive, ¿verdad? A lo mejor el que tú menos piensas, decía una vez una hermana, dice, no, yo no creo que esa persona vaya a estar en el cielo. Y le dije una vez, hermana, ¿qué si de repente usted abre los ojos y usted es la que está en el infierno y esa persona está en el cielo? Y nomás me queda viendo y dice, no, hermano, ¿cómo sabe? ¿De quién depende la salvación de usted? Y ya se quedó pensando. No depende de nosotros. Entonces, ¿de qué sirve tanto? ¿Verdad? Odio, rencor, orgullo, llámele como quiera. Mejor preocúpese por usted. Busque las cosas de arriba, prosiga la meta, enfóquese en que usted esté en el lugar correcto cuando llegue la muerte, que su pensamiento y todo esté correctamente cuando llegue la muerte. ¿Por qué? Porque una vez llegando a la muerte, se acaba toda oportunidad. Ahora imagínense, deje usted la muerte, que se oigan las trompetas, y usted no está en la iglesia, está en otro lugar. De repente usted escucha las trompetas, ¿verdad? Donde viene Jesús bajando en el cielo. Y usted está en un lugar equivocado. Va a estar como Adán y Eva, ¿verdad? Queriéndose esconder de la voz de Dios, pero no va a haber manera de esconderse. Dice que todo ojo le ve. Pues, preocúpese. Hay que preocuparse. Hay que pensar, hermanos, ¿dónde vamos a estar cuando llegue la muerte o llegue Cristo Jesús? Y ahí es donde debemos de estar siempre constantemente. Y es lo que nos mantiene siempre alertas, siempre activos, siempre viendo las cosas que debemos hacer. ¿Preguntas, comentarios? Don Jonás nos deja una gran lección, hermanos. Hay que seguir adelante en lo que Jonás nos enseña, ¿verdad? Y tener esto en mente y poder pensar en ello, ¿verdad? Y esto viene para muchas cosas, ¿verdad? Y pensamientos en cuestión de lo que Dios quiere de parte de cada uno de nosotros. Vamos a estar de pie para cantar el canto que el hermano haya preparado.